Bienvenido al canal Quizzeria. Hoy os contaré una increíble historia de detectives sobre cómo la humanidad aprendió a rastrear a los depredadores más misteriosos y peligrosos del universo. Agujeros negros supermasivos que se esconden en el borde del cosmos observable. Imagina, eres detective, pero tu oponente es invisible. No emite sonidos y absorbe incluso la luz. ¿Cómo encontrar algo que, por definición, no puede verse? Ese fue el reto al que se enfrentaron los astrónomos a finales del siglo XX. Y su arma principal era un telescopio espacial nombrado en honor al gran físico Chandra. El 23 de julio de 1999, el transbordador espacial Columbia llevó a este increíble cazador a órbita. Chandra no es un telescopio cualquiera. Ve rayos X, la misma energía que la materia emite en el momento de su muerte, cayendo en un agujero negro. Si el agujero negro es el asesino, entonces Chandra ve el grito de muerte de sus víctimas. La primera cacería de alto perfil comenzó casi de inmediato. Los astrónomos señalaron a Chandra un trozo de cielo no más grande que la cabeza de un alfiler, extendido a la distancia de un brazo. Era una apuesta perder el valioso tiempo del telescopio en el vacío. Pero cuando Chandra abrió los ojos, los científicos se quedaron paralizados. Donde no había nada visible a la luz, el cielo de rayos X ardía con cientos de puntos. Agujeros negros. Docenas, cientos de agujeros negros, cada uno con una masa de millones de soles, devorando galaxias enteras a miles de millones de años luz de distancia. Uno de estos puntos resultó especialmente interesante para el equipo. El objeto recibió un nombre aburrido: XODFN J123647.9 más 621251. Detrás de este código había un agujero negro, cuya luz viajó hasta nosotros durante más de 12.000 millones de años. Cuando esta luz se encendió, nuestro sistema solar aún no existía. No había Tierra. Era una voz de la infancia del universo. Pero, ¿cómo supieron los científicos que esto era un agujero negro y no solo una estrella caliente o una explosión de supernova? Aquí es donde comienza el verdadero trabajo de detective. Chandra no solo captura la luz, analiza su firma. Cada elemento que cae en el agujero negro grita a su propia frecuencia. El hierro grita diferente al oxígeno. El hidrógeno no es como el carbono. Chandra oye estos gritos y pinta un cuadro del crimen. Este agujero negro lejano tenía una letra extraña. Devoraba la materia a un ritmo increíble. Miles de masas solares cada año. El gas, acelerado a la velocidad de la luz, giraba alrededor del horizonte de sucesos y emitía tanta energía como 1 billón de estrellas como nuestro Sol. Fue un verdadero monstruo cósmico en su apogeo, cuando los agujeros negros crecían más rápido que en cualquier otro momento de la historia del universo. Pero el descubrimiento más asombroso aún estaba por llegar. En 2011, Chandra detectó algo imposible: un agujero negro que existía apenas 770 millones de años después del Big Bang. Un objeto en la constelación Canes Venatici, catalogado como un cuásar con corrimiento al rojo de 6,3. Este agujero negro pesaba 2.000 millones de veces la masa del Sol. 2.000 millones. Cuando el universo tenía menos del 6% de su edad actual. Imagina a un forense que encuentra el cadáver de un adulto en un hospital de maternidad. Los astrónomos experimentaron aproximadamente ese shock. Según todas las teorías, los agujeros negros crecen lenta y gradualmente, devorando la materia durante miles de millones de años. Pero este se hizo demasiado rápido, demasiado grande, es demasiado pronto. Fue como encontrar rastros de un crimen antiguo que cambia todo lo que pensábamos sobre el universo primitivo. Chandra siguió indagando más a fondo. Un estudio profundo de Chandra en una región del cielo conocida como el campo de Hubble ha revelado más de 500 agujeros negros supermasivos. Cada uno es el centro de una galaxia lejana.
Cada una contó su propia historia. Algunos estaban activos, devorando furiosamente todo a su alrededor. Otros dormían, habiendo tenido su saciedad hace miles de millones de años. Otros acababan de despertarse, empezando su banquete. Una de las historias más dramáticas se desarrolló en el cúmulo galáctico MS 0735.6-7421. Chandra vio allí enormes burbujas de gas caliente, cada una de cientos de miles de años luz de ancho. Estas burbujas son cicatrices de una explosión antigua. El agujero negro supermasivo en el centro del cúmulo una vez expulsó chorros de materia acelerados hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. Estos chorros perforaban el gas circundante como balas en el agua. La energía de esta eyección era tan monstruosa que habría sido suficiente para alimentar toda la civilización humana durante un tiempo 1.000.000 millones de veces la edad del universo. Pero el descubrimiento más inquietante que Chandra hizo más cerca de casa, en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, duerme un agujero negro con una masa de 4 millones de soles. Se llama Sagitario A. Chandra lo había estado observando durante años, registrando bengalas periódicas. A veces Sagitario A se despierta y se come algo, un cometa, una nube de gas, quizá una estrella de mala suerte. Y entonces nuestro tranquilo centro galáctico parpadea con rayos X. Chandra registró una vez un destello 400 veces más brillante de lo habitual. Algo grande cayó en nuestro agujero negro. No sabemos exactamente qué, pero es un recordatorio. El monstruo en el centro de nuestra casa no está muerto. Solo está durmiendo. Y algún día, quizás dentro de millones de años, cuando nuestra galaxia choque con la galaxia de Andrómeda, podría despertar de verdad. Chandra también ha descubierto uno de los secretos más oscuros de los agujeros negros, su capacidad para matar galaxias. En la galaxia NGC 1277, el telescopio descubrió un agujero negro con una masa de 17.000 millones de masas solares, casi el 14% de la masa de toda la galaxia. Para comparar, en galaxias normales, el agujero negro es inferior a un porcentaje. Este agujero negro es tan grande que ha absorbido casi todo el gas de su galaxia. NGC 1277 está muerto. En ella no nacen nuevas estrellas. Esta es una galaxia fantasma asesinada por su propio centro. Cada observación de Chandra es un vistazo al pasado. Cuanto más lejos miramos, más joven es el universo que vemos. Y el cuadro que pinta Chandra pone nuestras ideas patas arriba. Resulta que los agujeros negros no son solo basura espacial, el punto final de la evolución de las estrellas masivas. Son los arquitectos del universo. Controlan el nacimiento de las galaxias. Regulan cuántas estrellas pueden nacer. Determinan el destino de cúmulos enteros de galaxias. En el cúmulo de Perseo, Chandra encontró ondas en la superficie del gas caliente, ondas sonoras del agujero negro que suenan en una nota que está 57 octavas por debajo de la media del cúmulo de Perseo. Es el sonido más grave jamás detectado en el universo. El agujero negro está cantando, y su canción lleva ocurriendo 2.500 millones de años. Pero la búsqueda continúa. Cada año, Chandra encuentra nuevas pistas. En 2019, detectó signos de agujeros negros de tamaño medio, un intermediario esquivo entre los agujeros negros estelares y los monstruos supermasivos. En 2020, registró un agujero negro expulsado de su galaxia tras colisionar con otro agujero negro, un exiliado que atravesaba el vacío intergaláctico a una velocidad de miles de kilómetros por segundo. Mientras os cuento esta historia, Chandra sigue ahí fuera en órbita, aún cazando. Tiene los ojos abiertos. Mira hacia el abismo, y el abismo le devuelve la mirada. Durante 25 años de trabajo, realizó más de 23.000 observaciones. Encontró rastros de miles de agujeros negros.
Cambió nuestra comprensión del espacio. Pero lo más importante que nos mostró es que vivimos en un universo donde depredadores invisibles forman la estructura de la realidad, donde los objetos más oscuros generan la luz más brillante, donde la muerte de la materia genera energía visible a través de la mitad del cosmos, donde cada galaxia lleva la oscuridad en su corazón, que es tanto su creador como su posible asesino. Uno de los hallazgos más inquietantes de Chandra es lo que los científicos han apodado el eco de un fantasma de luz. En 2013, el telescopio registró un fenómeno extraño en las nubes de gas alrededor del centro de la Vía Láctea. Estas nubes brillaban con luz de rayos X, pero no había fuente de radiación. Era como oír el eco de un grito cuando el que gritó se había ido. Los astrónomos se dieron cuenta de que estaban viendo luz reflejada de una llamarada que ocurrió hace cientos de años. Nuestro propio agujero negro, Sagitario, experimentó entonces un periodo de actividad miles de veces más poderoso que ahora. Estaba devorando algo enorme, y la luz de este banquete aún viaja por la galaxia, reflejándose en las nubes interestelares como un fantasma del pasado. Esto significa que si la gente hubiera vivido en aquella época, habría visto un cielo completamente diferente. El centro de la galaxia brillaría más que la luna llena, palpitando con una luz ominosa. Un depredador invisible anunció su presencia. Pero Chandra no solo mira al pasado, ayuda a predecir el futuro. En la galaxia NGC 6240, el telescopio descubrió dos agujeros negros supermasivos orbitando entre sí a solo 3.000 años luz de distancia. Esta es la danza de la muerte. En unas decenas de millones de años, colisionarán y fusionarán, creando un monstruo aún más masivo. En el momento de la fusión, expulsarán tantas ondas gravitatorias que el espacio-tiempo vibrará como la superficie de un estanque tras lanzar una piedra. Estas ondas llegarán a la Tierra, y nuestros detectores registrarán el último grito de los dos gigantes moribundos. Chandra ha demostrado que estos enfrentamientos no son infrecuentes. En el universo, hay un juego despiadado de billar a escala galáctica. Las galaxias colisionan, sus agujeros negros se encuentran, como dos depredadores en el mismo territorio. Y solo queda un ganador, el que es más grande. En el cúmulo Abell 2142, Chandra fue testigo de una catástrofe cósmica en tiempo real. Bueno, tan real como sea posible para eventos que llevan proyectándose hacia nosotros durante 1.000 millones de años. Dos gigantescos cúmulos de galaxias colisionan. Cada uno tiene su propio agujero negro supermasivo. El gas entre los racimos se calienta a una temperatura de cientos de millones de grados. Chandra ve una onda expansiva, un límite donde dos océanos de plasma incandescente colisionan a miles de kilómetros por segundo. Esta colisión libera energía equivalente a la explosión de miles de millones de supernovas. Cuando los astrónomos vieron por primera vez estos datos, no podían creerlo. Los números parecían imposibles. Pero Chandra no se equivoca. Sus detectores capturan cada fotón de rayos X con absoluta precisión. Y la imagen era clara. Estábamos presenciando uno de los eventos más enérgicos del universo tras el Big Bang. Los hallazgos de Chandra en el área de los llamados cuásares oscurecidos resultaron especialmente ominosos. Son agujeros negros ocultos tras densas nubes de polvo y gas. A la luz visible, no son visibles, están camuflados. Pero las radiografías atraviesan este velo, y Chandra saca a los depredadores a la luz del público. Resultó que hay muchos más monstruos ocultos de este tipo de los que los científicos pensaban. Algunas estimaciones sugieren que solo hemos visto la mitad de todos los agujeros negros activos en el universo. El resto se esconde, invisible, pero sigue siendo mortal. En 2015, Chandra ayudó a resolver uno de los misterios más extraños de todos, un agujero negro que desaparece. El objeto en la galaxia N6946 BH1 simplemente desapareció.
Una estrella con una masa de 25 soles se apagó de repente, emitió un débil destello de radiación infrarroja y desapareció. No hubo explosión de supernova. No quedan restos. Chandra confirmó que la estrella ahora tiene una fuente de rayos X característica de un agujero negro. La estrella no explotó. Ella se desplomó, engulléndose tan rápido que ni siquiera la explosión tuvo tiempo de estallar. Una muerte silenciosa. El nacimiento de un agujero negro sin alarde. Este descubrimiento ha revolucionado la comprensión de cómo se forman los agujeros negros. Resulta que algunas estrellas masivas mueren no en la gloria de la explosión, sino en el silencio del colapso. Desaparecen del universo como criminales borrando sus huellas. Chandra también descubrió lo que los científicos han llamado asesinos de galaxias, chorros de materia que brotan de agujeros negros a una velocidad cercana a la de la luz. Estos chorros atraviesan la galaxia, escapando al espacio intergaláctico a una distancia de cientos de miles de años luz. Calientan tanto el gas que ya no puede enfriarse ni formar nuevas estrellas. La galaxia está esterilizada. Su futuro es destruido por su propio centro. En la galaxia Centauro A, Chandra ha rastreado un jet así durante 1.000.000 de años luz. Es la estructura más larga creada por un solo objeto jamás descubierta en el universo. El agujero negro en el centro de Centauri dispara como un francotirador, apuntando a la propia estructura del espacio. Y lleva millones de años rodando sin interrupción. Pero quizá el descubrimiento más inquietante de Chandra tenga que ver con el destino de nuestra propia galaxia. Como mencioné, dentro de unos pocos miles de millones de años, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda. Las observaciones de Chandra sobre otras galaxias en fusión revelan lo que ocurrirá a continuación. Dos agujeros negros, el nuestro y el de Andrómeda, comenzarán a acercarse el uno al otro. Al principio, estarán a miles de años luz de distancia, girando lentamente en una danza gravitatoria. Luego cientos de años luz, docena, y finalmente, en los últimos momentos antes de la colisión, orbitarán el uno al otro miles de veces por segundo, acelerando a velocidades inimaginables y emitiendo ondas gravitatorias de un poder inimaginable. La fusión liberará energía equivalente a convertir la masa de varios soles en energía pura en una fracción de segundo. El nuevo agujero negro fusionado pesará unos 8 millones de masas solares y será uno de los objetos más masivos del grupo local de galaxias. Y a su alrededor, en el caos de un cataclismo gravitatorio, millones de nuevas estrellas nacerán del gas comprimido por las ondas de choque de la colisión. Chandra ha visto este proceso en decenas de galaxias más. Sabe lo que nos espera. Esto no es el fin del mundo. Es una transformación, un renacimiento cósmico a través de una catástrofe. En un cuarto de siglo de caza, Chandra nos ha enseñado una lección crucial. Los agujeros negros no son solo tumbas de materia. Están vivos en un sentido metafórico. Crecen, se alimentan, a veces hibernan, a veces se despiertan hambrientos. Interactúan con su entorno de formas complejas. Forman galaxias como un escultor da forma a la arcilla. Matan algunas estrellas y provocan el nacimiento de otras. Son los arquitectos del cosmos, los ingenieros de la evolución del universo. Y lo más sorprendente es que sin ellos no existiríamos. Estudios que utilizan los datos de Chandra han demostrado que los agujeros negros en los centros de las galaxias controlan la tasa de formación estelar. Un agujero negro demasiado activo significa que la galaxia muere demasiado rápido. Demasiado tranquila, la galaxia produce estrellas de forma caótica e inestable. Nuestra Vía Láctea está en perfecto equilibrio. Nuestro agujero negro está lo suficientemente calmado como para permitir la formación del sistema solar, el nacimiento de la Tierra, la aparición de la vida y evolucionar durante más de 4.000 millones de años, sin estallidos catastróficos de radiación que esterilizarían toda la vida.
Existimos porque el monstruo en el centro de nuestra galaxia está dormido, pero su sueño no es eterno. Chandra registró otro detalle inquietante sobre la naturaleza de estos depredadores. Dejan cicatrices que no sanan durante miles de millones de años. En la galaxia Hércules A, el telescopio encontró enormes cavidades en el gas caliente que rodea la galaxia. Estos vacíos fueron arrastrados por chorros de agujeros negros hace más de 100 millones de años, pero siguen ahí como huellas fosilizadas de dinosaurios. La estructura de estas cavidades es tan compleja que los astrónomos pueden leer la historia de la actividad de los agujeros negros en ellas, igual que los arqueólogos leen las capas de la Tierra. Resultó que el agujero negro en Hércules no expulsaba chorros una vez y se calmaba. Lo hacía cíclicamente. Se despertaba, comía, vomitaba energía, se dormía, se despertaba de nuevo. Cada ciclo dejaba su propia marca. Y estas marcas cuentan la historia de la galaxia a lo largo de cientos de millones de años. Chandra se ha convertido no solo en un cazador de agujeros negros, sino en un arqueólogo del cosmos, leyendo registros antiguos escritos en luz y sombra. Una de las observaciones más dramáticas de Chandra ha ocurrido en tiempo real, lo real que puede ser un evento a miles de millones de años luz de distancia. En 2014, el telescopio capturó el momento en que un agujero negro en la galaxia PGC 043234 comenzó a destrozar la estrella. Este evento, conocido como disrupción de marea, ocurre cuando una estrella se acerca demasiado al horizonte de sucesos. La gravedad de un agujero negro es tan fuerte que su atracción hacia el lado cercano de la estrella es mucho mayor que hacia el lado lejano. La estrella está literalmente estirada como chicle. Se convierte en un largo filamento de gas incandescente, la mitad del cual cae en el agujero negro y la otra mitad es expulsada al espacio. Chandra observó cómo la luz de este evento cambió a lo largo de los meses. Al principio, la llamarada era débil. Las primeras porciones de material estelar llegaron al agujero negro. Entonces el brillo explotó. La mayor parte de la estrella empezó a caer hacia adentro. Luego un lento declive que se prolongó durante años. Mientras los últimos restos de la estrella giraban en el disco de acreción, se calentaban a millones de grados y emitían un grito de rayos X moribundo. Era como ver un asesinato en cámara lenta. Una estrella que pudo haber estado brillando durante miles de millones de años, que podría haber tenido sus propios planetas, fue destruida en pocas horas. Y nosotros, a casi 1.000 millones de años luz de distancia, hemos visto ecos de su muerte eones después de que se cometiera el crimen. Pero Chandra también encontró destellos de esperanza en la oscuridad. En algunas galaxias, los agujeros negros paradójicamente crean vida, o al menos las condiciones para ella. En algunos casos, esta compresión desencadena el colapso de nubes de gas y la formación de nuevas estrellas. Un agujero negro es tanto destructor como creador. En la galaxia de Minkowski, el objeto de Chandra registró precisamente eso. Un chorro de agujero negro chocó con una nube de gas, y estrellas jóvenes y calientes estallaron en el lugar de la colisión. El arma mortal del agujero negro iluminó accidentalmente nuevos soles. Este descubrimiento obligó a los científicos a reconsiderar el papel de los agujeros negros en la evolución del universo. Quizá las primeras generaciones de estrellas tras la edad oscura del espacio fueron desencadenadas por la actividad de agujeros negros antiguos. Quizá toda la estructura de las galaxias modernas sea el resultado de un equilibrio entre la influencia destructiva y creativa de estos objetos. Chandra también ayudó a desentrañar el misterio de los llamados agujeros negros errantes. Cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros no siempre tienen tiempo de fusionarse antes de que el proceso de fusión se complete. A veces, uno de los agujeros negros recibe un empujón gravitatorio y es expulsado del centro de la nueva galaxia como una piedra de una onda. Estos exiliados deambulan por el vacío intergaláctico,
invisibles pero aún hambrientos. En 2021, Chandra descubrió a uno de esos fugitivos a 230 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro con una masa de varios millones de soles se desplazaba por el espacio a una velocidad de 1.500 kilómetros por segundo, dejando un rastro de gas caliente de 300.000 años luz de largo. Era una nave fantasma que se precipitaba hacia ninguna parte, alimentándose de las raras nubes de gas que encontraba en el camino. Su viaje durará miles de millones de años hasta que encuentre una nueva galaxia o quede completamente solo en el universo en expansión. ¿Cuántos de estos exiliados deambulan en la oscuridad entre galaxias? Chandra sugiere que puede haber millones. Un ejército de depredadores invisibles perdidos en el vacío. Pero quizás el descubrimiento más filosóficamente inquietante de Chandra se refiere al futuro de los propios agujeros negros. En una galaxia lejana, un telescopio ha descubierto un agujero negro que casi ha agotado todas las fuentes de alimento disponibles a su alrededor. Se comió todas las estrellas cercanas, todo el gas, todo el polvo. Ahora está hambrienta. Su radiación se desvanece. Se vuelve cada vez más oscuro. En billones de años, cuando todas las estrellas del universo se extingan, cuando se agoten las últimas nubes de gas, todos los agujeros negros estarán en este estado. Serán los únicos objetos que queden en el universo muerto. Y entonces comenzará su propia muerte, una evaporación lenta e inimaginablemente lenta bajo la radiación de Hawking. Un proceso que no llevará miles de millones, sino millones de años en Google, 1 con 100 ceros. Chandra nos mostró un adelanto de este futuro. Agujeros negros fríos, silenciosos y moribundos en un universo que se enfría. Los últimos monumentos a una época en la que el espacio estaba lleno de luz, vida y energía. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Vivimos en una edad dorada del universo, cuando las estrellas arden, las galaxias chocan y los agujeros negros se alimentan. Y Chandra nos da la oportunidad de observar este banquete desde una distancia segura. En 25 años de funcionamiento, este telescopio ha cambiado fundamentalmente nuestra visión del cosmos. Antes de Chandra, los agujeros negros eran exóticos teóricos, curiosidades matemáticas en las ecuaciones de Einstein. Después de Chandra, se convirtieron en objetos reales y tangibles que podemos estudiar, catalogar y comprender. Convirtió agujeros negros de una abstracción en participantes concretos del drama cósmico. Cada noche, mientras duermes, Chandra continúa su cacería. Sus detectores detectan fotones que han viajado durante miles de millones de años a través del vacío cósmico. Cada fotón es un mensaje del pasado, un grito de materia moribunda, un eco de una antigua catástrofe. Y científicos que están despiertos en observatorios de todo el mundo están descifrando estos mensajes, reconstruyendo las historias de crímenes cometidos mucho antes del nacimiento de nuestro planeta. El telescopio está envejeciendo. Sus sistemas han estado funcionando durante mucho más tiempo del previsto para su vida útil. Los ingenieros están constantemente encontrando formas de mantenerlo vivo reajustando la órbita, compensando fallos en componentes. Pero algún día, quizá dentro de 5, quizá dentro de 10 años, Chandra cerrará los ojos para siempre. Su sucesor, un observatorio de rayos X de próxima generación, podría estar ya en desarrollo. Pero incluso cuando Chandra se haya ido, su legado permanecerá miles de descubrimientos, petabytes de datos que los científicos analizarán durante décadas y una comprensión fundamentalmente alterada de cómo funciona nuestro universo. Hay algo casi poético en la forma en que trabaja Chandra. Recibe su nombre de Subrahmanyan Chandrasekhar, un astrofísico indoamericano que en los años 30 demostró la existencia de un límite de masa para las enanas blancas, un descubrimiento que finalmente llevó a comprender cómo se forman los agujeros negros. Chandrasekhar falleció en 1995,
4 años antes del lanzamiento del telescopio que lleva su nombre. Nunca vio crecer su legado hasta convertirse en el mayor cazador de los mismos objetos cuya existencia ayudó a predecir. Pero en cierto sentido, Chandrasekhar los ve ahora, a través de los ojos de su tocayo, a través de cada observación, cada descubrimiento. La ciencia tiene esta increíble habilidad. Una persona puede morir, pero sus ideas, su contribución, siguen viviendo, desarrollándose y abriendo nuevos horizontes. Entre todos los descubrimientos de Chandra, hay uno que los astrónomos llaman la imagen más inquietante del cosmos. Esta es una imagen de la región cercana al agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia Messier 87, la misma galaxia cuya sombra fue posteriormente fotografiada por el telescopio Event Horizon. La imagen de Chandra muestra un chorro que emerge del agujero negro, pero no cualquier chorro. Encontró nudos, grumos brillantes de radiación que se desplazaban hacia afuera a una velocidad que parece superar la velocidad de la luz. Por supuesto, nada puede viajar más rápido que la luz. Es una ilusión de perspectiva causada por el chorro apuntando casi directamente hacia nosotros. Pero el efecto es fascinante y aterrador a la vez. Vemos materia acelerada al 99,99% de la velocidad de la luz, viajando por el espacio con energía capaz de destruir sistemas estelares enteros. Este jet se extiende 5.000 años luz. Si apuntara a la Tierra y estuviéramos en su trayectoria, la vida en nuestro planeta habría sido eliminada mucho antes de que supiéramos que existía la amenaza. La radiación viajaría a la velocidad de la luz. No la veríamos acercarse. Por suerte, estamos a salvo. Pero es un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia en un espacio lleno de fuerzas monstruosas. Chandra también descubrió un fenómeno que los científicos llamaron canibalismo galáctico con crueldad particular. En el cúmulo de galaxias Abell 85, el telescopio ha registrado una galaxia elíptica gigante devorando una galaxia espiral más pequeña. Pero el proceso no salió como esperaba. Normalmente, en la engullición galáctica, la presa es desgarrada lentamente por las fuerzas de marea, y sus estrellas se dispersan en órbita alrededor del depredador durante miles de millones de años. Aquí, sin embargo, todo sucedió de forma diferente. El agujero negro en el centro de la gran galaxia se activó por la entrada de gas de la víctima y comenzó a expulsar chorros de tal potencia que literalmente destrozaron la galaxia más pequeña en un tiempo cósmicamente instantáneo, varias decenas de millones de años. Las radiografías de Chandra muestran los restos de las presas esparcidas alrededor del depredador, aún calientes por la violencia a la que fue sometido. No fue solo una toma de control, fue un asesinato. Y en 2018, Chandra fue testigo de un suceso que los astrónomos no pudieron explicar al principio. En una galaxia a 6.000 millones de años luz de distancia, una fuente de rayos X de un brillo sin precedentes estalló repentinamente. En pocas horas, brilló más que 1 billón de estrellas. Luego, en las semanas siguientes, empezó a desvanecerse poco a poco. El primer pensamiento es una supernova. Pero la naturaleza de la radiación no coincidió. La segunda es la destrucción por marea de la estrella. Pero la escala era demasiado grande. Al final, los científicos llegaron a una conclusión impactante. Observaron el momento en que un agujero negro de tamaño medio, quizás varios miles de soles, cayó en un agujero negro supermasivo que pesaba miles de millones de masas solares. Era canibalismo entre los propios depredadores. El agujero negro más grande se comió al más pequeño. Y Chandra grabó el último grito de la víctima, un estallido de energía en el momento de cruzar el horizonte de sucesos. Imagina, en algún lugar del universo, hace 6.000 millones de años, cuando nuestra Tierra se estaba formando a partir de un disco protoplanetario, dos monstruos invisibles se encontraron en la batalla final. El más pequeño, con una masa de más de 1.000 soles, condenado,
giraba alrededor del más grande cada vez más rápido. En los últimos momentos antes de la absorción, experimentó fuerzas gravitatorias capaces de desgarrar la estrella de neutrones. Su horizonte de sucesos se deformó, se estiró, se fusionó con el horizonte de sucesos del depredador. Y luego nada. Silencio. Dos monstruos se convirtieron en uno. Pero antes de desaparecer, el agujero negro más pequeño vertió tanta energía en el universo que pudimos captar un eco de él tras la mitad de la existencia del cosmos. Chandra nos mostró que el universo no es el lugar calmado y mesurado que a veces se retrata en los libros de texto. Es un escenario de lucha constante, donde la gravedad, la fuerza fundamental más débil a nivel cuántico, se convierte en el tirano absoluto a escala cósmica. Los agujeros negros son la gravedad en su forma más pura y concentrada. Son tan masivos que deforman el tejido del espacio-tiempo hasta el límite, creando vórtices de los que nada puede escapar. Y, sin embargo, paradójicamente, es alrededor de estos objetos donde ocurren los eventos más brillantes del universo. La materia incidente emite tanta luz como galaxias enteras. Los chorros que erupcionan a lo largo de los ejes de giro de los agujeros negros son visibles a miles de millones de años luz de distancia. Los agujeros negros en sí mismos son completamente negros e invisibles. Pero su presencia ilumina el cosmos con más intensidad que cualquier otra cosa. Hay una metáfora profunda en esto. A veces es en los lugares más oscuros donde nace la luz más brillante. Es al borde del abismo donde la materia revela su verdadera energía. Chandra también nos enseñó otra lección importante. Casi nada en el universo ocurre instantáneamente. Incluso los eventos más catastróficos se desarrollan a lo largo de millones de años. Las galaxias chocan no como coches en una carretera, sino como dos nubes de niebla que pasan lentamente una a la otra. Los agujeros negros no se tragan estrellas en un segundo. El proceso lleva meses y años. Incluso la luz de estos eventos viaja miles de millones de años antes de llegar a nuestros ojos. Vemos el universo en cámara lenta, extendido a través del tiempo y el espacio. Y Chandra es nuestro proyector, mostrándonos esta película lenta, majestuosa y aterradora sobre el nacimiento, la vida y la muerte de galaxias, estrellas y los propios agujeros negros. Hay algo humilde en este conocimiento. Nosotros, criaturas diminutas en un pequeño planeta cerca de una estrella poco destacable, hemos podido construir un instrumento capaz de ver los objetos más extremos del espacio. Hemos descifrado el lenguaje de los rayos X, aprendido a leer mensajes escritos por gravedad y plasma. Hemos convertido lo invisible en visible, lo incognoscible en lo conocido. Chandra es una extensión del ojo humano, fuera de la atmósfera, sintonizada a frecuencias que nuestra biología nunca podrá percibir directamente. A través de ella, vemos lo que fue creado por la naturaleza para permanecer oculto para siempre. Rastreábamos monstruos invisibles y los obligábamos a contar sus historias. Y estas historias resultaron ser más extrañas, más bellas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado cuando el telescopio fue diseñado por primera vez en los años 70. En ese momento, los astrónomos esperaban encontrar varias decenas de agujeros negros. Chandra encontró miles. Esperaban entender cómo crecen estos objetos. Chandra ha demostrado que crecen de formas que contradicen todas las teorías. Pensaban que los agujeros negros eran el punto final de la evolución. Chandra demostró que son el punto de partida, las semillas de las que crecen las galaxias. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de Chandra tiene que ver con lo que los astrónomos llaman el efecto de retroalimentación. Resultó que los agujeros negros no solo consumen materia de forma pasiva, sino que regulan activamente su propia dieta. Cuando un agujero negro empieza a devorar demasiado y demasiado rápido, la energía liberada es tan potente que repele el gas circundante, cortando el flujo de energía.
Un agujero negro se mata de hambre. Luego, a medida que la radiación se debilita, el gas puede acercarse de nuevo y el ciclo se repite. Chandra observó estos ciclos en tiempo real en decenas de galaxias. En algunos casos, los periodos de actividad y descanso se alternan cada pocos millones de años con una regularidad asombrosa, como un reloj cósmico. En la galaxia NGC 5813, el telescopio encontró una serie de anillos concéntricos en el gas caliente, rastros de emisiones periódicas de energía que ocurrían cada 50 millones de años durante los últimos 300 millones de años. Un agujero negro respira, inhalando materia y exhalando energía, con precisión metronómica. Este descubrimiento puso patas arriba la idea del crecimiento de los agujeros negros. No crecen de forma suave ni constante. Crecen en impulsos, saltos, pasando por periodos de gula y hambre. Nuestro propio agujero negro, Sagitario A, está ahora en un periodo de casi total inanición. Consume materia a una tasa equivalente a una Tierra por 1.000 millones de años. Para comparar, durante periodos de actividad, los agujeros negros pueden devorar la masa de miles de tierras cada día. Pero las huellas de Chandra alrededor de Sagitario A sugieren que hace solo unos cientos de años, nuestro agujero negro estaba mucho más activo. ¿Qué la hizo callar? Los científicos no lo saben. Quizás simplemente se comió todo lo que había cerca. Quizá algo, una explosión de supernova, el paso de una estrella, interrumpió los flujos de gas que la alimentaban. O quizás solo es parte de un ciclo, y dentro de unos miles de años volverá a despertar. Si esto ocurre mientras la humanidad aún existe, seremos testigos de un espectáculo increíble. El centro de la Vía Láctea brillará en rayos X. Desde la Tierra, por supuesto, no veremos rayos X. Nuestra atmósfera los bloquea. Pero los radiotelescopios y los observatorios en órbita registrarán un aumento dramático en la actividad. Pasará de ser una sombra silenciosa a un monstruo rugiente. ¿Deberíamos temer esto? Chandra ayuda a responder esta pregunta. Las observaciones muestran que incluso durante periodos de máxima actividad, los agujeros negros de la galaxia central son peligrosos solo para objetos en las inmediaciones, a pocos años luz. Estamos a 26.000 años luz de Sagitario A. A tal distancia, incluso la llamarada más poderosa no será más peligrosa para nosotros que una llamarada en el Sol. La radiación se debilitará, disipará y será absorbida por el gas interestelar mucho antes de llegar al sistema solar. Un agujero negro en el centro de nuestra galaxia no es una amenaza. Este es nuestro ancla, el centro gravitatorio alrededor del cual giran todas las 200 a 400 mil millones de estrellas de la Vía Láctea. Sin ella, nuestra galaxia habría tenido una forma completamente diferente. Quizás no existiría tal y como la conocemos. Entre todos los datos de Chandra, hay una observación que hace preguntarse sobre la propia naturaleza del tiempo. En 2016, el telescopio detectó rayos X de un cuásar tan lejano que la luz tardó 13.100 millones de años en llegar hasta nosotros. Cuando esta luz comenzó su viaje, el universo tenía solo 690 millones de años, el 5% de su edad actual. Piénsalo. Los fotones que impactaron en los detectores Chandra fueron emitidos por la materia que cayó en el agujero negro cuando el universo era un bebé. Estos fotones viajaron a través del vacío cósmico durante 13.000 millones de años, un tiempo 3 veces mayor que la de la Tierra. Durante este tiempo, cruzaron el espacio en expansión, pasaron por galaxias en formación y presenciaron el nacimiento y la muerte de innumerables estrellas. Finalmente, en julio de 2016, llegaron al espejo de un telescopio que orbitaba un planeta joven en una galaxia provincial y fueron absorbidos por un detector de silicio creado por seres inteligentes.
Estos fotones transportaban información de una época en la que no existían elementos pesados en el universo. No había carbono, oxígeno ni hierro en cantidades apreciables. Las primeras estrellas acababan de empezar a producir estos elementos en sus núcleos. El agujero negro que emitió estos fotones se formó a partir de materia casi primordial, hidrógeno y helio que quedaron tras el Big Bang, y ahora seres compuestos por elementos que entonces no existían lo están estudiando. Miramos al pasado. Cada observación de Chandra es una máquina del tiempo. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo miramos. Y lo más extraño es que no podemos ver el futuro de estos objetos. El agujero negro que observamos tal y como era hace 13.000 millones de años puede ser muy diferente ahora. Puede ser 10 veces más enorme. Puede que esté inactivo. Su galaxia podría chocar con otra. O, teóricamente, aunque increíblemente improbable, puede que ni siquiera exista. Pero nunca lo sabremos. La información sobre lo que está ocurriendo con este agujero negro ahora viajará hasta nosotros durante otros 13.000 millones de años. Y cuando llegue a la Tierra, nuestra civilización casi con toda seguridad dejará de existir. Quizá no exista la Tierra misma. Para entonces el Sol se convertirá en una gigante roja y tragará los planetas interiores. Esto es una limitación cruel de la cosmología. Estudiamos el pasado, pero nunca conoceremos el futuro de los objetos que observamos. Vemos fantasmas de lo que fue, pero no podemos saber qué es. Y, sin embargo, ahí reside la belleza del trabajo de Chandra. Nos muestra la historia del universo registrada en la luz. Cada observación de rayos X es una página del registro cósmico, un relato de los acontecimientos que moldearon la estructura de la realidad en la que vivimos. En 2020, Chandra descubrió algo que obligó a los astrónomos a reconsiderar el marco temporal para la formación de agujeros negros. En una galaxia que existía cuando el universo tenía solo 470 millones de años, el telescopio detectó un agujero negro supermasivo activo. Era absurdo. Según todos los cálculos, para crecer a tal tamaño, un agujero negro necesita miles de millones de años de energía constante al límite de sus capacidades. Pero aquí está. Existe cuando, según todas las reglas, no debería existir. Es como encontrar una secuoya madura de 100 metros de altura en una zona donde el bosque fue plantado hace apenas 5 años. Físicamente imposible. Y, sin embargo, es real. Este descubrimiento dio lugar a nuevas teorías. Podría ser que los primeros agujeros negros no se formaran a partir de estrellas, sino directamente a partir del colapso de enormes nubes de gas. Podría ser que existieran mecanismos de crecimiento ultrarrápido en el universo primitivo que aún no entendemos. O, más radicalmente, son algunos agujeros negros primordiales que se formaron en los primeros momentos tras el Big Bang. Chandra no da respuestas definitivas a estas preguntas. Proporciona datos, hechos, observaciones. Y la interpretación es obra de la mente humana. Y es en esta interacción entre máquina e inteligencia, entre observación y teoría, donde nace la comprensión científica. Durante un cuarto de siglo de caza, Chandra convirtió agujeros negros de abstracción matemática en objetos vivos con sus propias historias, personajes y destinos. Algunos son tranquilos y pacíficos, dormidos durante miles de millones de años. Otros son feroces y activos, devorando todo a su alrededor con una voracidad que ilumina la mitad del universo. Hay agujeros negros antiguos muriendo de hambre en galaxias vacías. Hay jóvenes que acaban de despertar a su poder destructivo. Hay exiliados vagando por el vacío. Hay parejas dando vueltas en una danza de la muerte antes de la inevitable fusión. Y Chandra aborda todo esto como un guardián silencioso, recogiendo fotones que llevan historias desde las profundidades del espacio y el tiempo. Algún día, quizá muy pronto,
sus sistemas finalmente fallarán. Los giroscopios que mantienen el telescopio apuntando al objetivo se desgastarán. Los detectores irradiados por rayos cósmicos durante décadas perderán sensibilidad. Los paneles solares se degradan tanto que ya no suministran energía a los ordenadores de a bordo. Y Chandra se quedará en silencio, convirtiéndose en otro fragmento de escombro espacial en órbita alrededor de la Tierra. Pero su legado perdurará. Los archivos almacenan terabytes de datos que los científicos aún no han tenido tiempo de analizar completamente. Cada año se publican nuevas investigaciones basadas en las observaciones de Chandra realizadas hace años e incluso décadas. Las futuras generaciones de astrónomos volverán a estos datos. Encontrarán en ellos lo que nos perdimos y harán descubrimientos que ni siquiera habíamos pensado. Y quizás el legado más importante de Chandra es cambiar nuestra comprensión de nuestro propio lugar en el universo. Pensábamos que vivíamos en una galaxia entre galaxias, en un espacio lleno de estrellas. Pero Chandra nos mostró que en realidad vivimos en un universo de agujeros negros. Están por todas partes, en el centro de cada gran galaxia. Están dispersos por todo el espacio, invisible, pero omnipresente. Forman la estructura del cosmos a mayor escala. Determinan el destino de las galaxias. Son los arquitectos ocultos de la realidad que vemos cuando miramos hacia el cielo nocturno. Somos los hijos de las estrellas, como solía decir a Carl Sagan. Cada átomo de nuestro cuerpo ha sido forjado en los hornos nucleares de las estrellas. Pero ahora sabemos más. Somos hijos de galaxias formadas por agujeros negros. Sin ellos, nuestra Vía Láctea tendría una forma diferente. El Sol habría nacido en otro lugar, o no habría nacido en absoluto. La Tierra no existiría. No existiríamos. Los agujeros negros no son solo monstruos cósmicos que devoran la luz. Son una parte necesaria del ecosistema cósmico, tan importantes para la formación de galaxias como los depredadores lo son para la salud del ecosistema terrestre. Regulan, controlan, moldean. Sí, destruyen, pero la destrucción también es un acto de creación, despejando espacio para lo nuevo, transformando lo antiguo en material de construcción para el futuro. La búsqueda de agujeros negros por parte de Chandra es en realidad una búsqueda de comprensión, para respuestas a preguntas que la humanidad ha estado planteándose durante miles de años. ¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es nuestro papel en esto? Y quizá la pregunta más importante es si estamos solos. Porque si los agujeros negros forman galaxias, y las galaxias contienen miles de millones de estrellas con planetas, y si la vida se originó en uno de esos planetas, el nuestro, ¿por qué no puede surgir en otro lugar? ¿Cuántas civilizaciones están en este mismo momento mirando a través de sus telescopios los centros de sus galaxias, observando los mismos agujeros negros, haciéndose las mismas preguntas? Chandra no puede responder a eso. Sus ojos solo ven radiografías, solo gas caliente y materia moribunda. Pero cada uno de sus descubrimientos añade una pieza al vasto mosaico de nuestra comprensión del cosmos. Y algún día, quizás, este mosaico esté lo suficientemente completo como para que podamos ver el cuadro completo. Mientras tanto, la caza continúa. Cada noche, mientras vives tu vida, amas, sueñas, te alegras y te entristeces, un telescopio que lleva el nombre del gran científico gira muy sobre la atmósfera. Mira al abismo. Caza monstruos invisibles. Recoge las historias de crímenes cometidos hace miles de millones de años en galaxias tan lejanas que la luz de ellas solo ahora llega a nuestros ojos. Y estas historias nos dicen, el universo es más extraño, más bello y más aterrador de lo que jamás imaginamos. La oscuridad late en su corazón, pero es esta oscuridad la que ha creado la luz en la que vivimos. Fueron los monstruos que devoraron las estrellas los que permitieron que nacieran esas estrellas.
Fueron los depredadores cazando en la noche cósmica los que formaron las condiciones para la aparición de la vida, la inteligencia y la capacidad de plantear preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Buscamos agujeros negros, pero quizá, en cierto sentido, nos buscaban, creando un universo en el que podrían aparecer seres capaces de comprenderlos. Gracias por acompañarnos en el canal Wasaria. Mira al cielo. Allí, en la oscuridad entre las estrellas, hay secretos que apenas estamos empezando a descubrir. Y cada uno de estos misterios nos hace un poco más sabios, un poco más humildes, un poco más fascinados por la improbabilidad de que existamos en este extraño, majestuoso e infinitamente complejo cosmos. Nos vemos en tu próximo viaje por el universo.